Buenas noches y bienvenidos a un capítulo más del podcast de Salud Financiera. Hoy con un invitado de lujo, don Edgar Silva. Es un honor que estés conmigo. Gracias, Jorge, muy amable. Te agradezco mucho la invitación. Muy generoso de tu parte. Gracias, de verdad, de verdad. De verdad, la gente, yo les había prometido y hemos hecho todo con Tania, ¿verdad? Para poderte invitar y ya te tenemos por acá. Gracias. Es muy simple, Edgar. Solo es una pregunta y listo. Todos tenemos un economista por dentro. Todos lo llevamos. ¿Cómo es el economista Edgar Silva? Duerme a la par mía. Mi esposa. Mi esposa es economista. Entonces, digamos, más que adentro, está a la par. Pero bueno, ella es muy importante, porque es además muy esquemática. Entonces, bueno, me ha ayudado mucho. Pero digamos, de mi parte, de lo que yo llevo adentro de economista es, ¿qué te digo? Yo lo resumiría en respeto a la economía. Hay un poco de... dentro de ese respeto hay un poco de miedo. Y luego cauto. Yo me definiría así. Respeto hacia vos mismo, hacia lo que haces. Hacia mi paz. No tiene precio. Totalmente. O sea, uno entiende, Jorge, yo creo que eso lo entendí muy temprano en mi vida, que si yo tengo orden y claridad en mis finanzas, vivo con más tranquilidad. Y eso a veces significaba no tener las tenis de moda, o la camisa, o el pantalón de moda. Pero mis finanzas me daban para las poquitas cosas que yo en mi época de adolescente y estudiante universitario necesitaba, y vivir en paz. Mi familia, digamos, yo vengo de una familia de clase media. Mi mamá era maestra, mi papá trabajaba como microbiólogo en el hospital de Liberia. Es decir, es una familia de clase media. En Liberia, de escuela y colegio público. Entonces, en mi casa, Jorge, no sobraba nada. A ver, en mi casa era techo, comida y amor. Y descubrí que eso te daba mucha tranquilidad. Ok. Y ahora venís, estudias periodismo. Ok. Estás en tu primer trabajo, ya con un salario. Aprendes a vivir con un salario. Me imagino que ese orden, ese respeto lo mantuviste en toda tu etapa como asalariado. Sí. No quiero sonar demasiado romántico. De mi trabajo, te soy honesto, la parte económica no ha sido lo más importante. Uno descubre con el tiempo que es importante, pero no ha sido lo más importante. De hecho, yo siempre cuento la anécdota que yo, cuando comencé a trabajar en Teletica, tenía 21 años. Mi pasión era la comunicación. Tanto que cuando me llamaron de la oficina de recursos humanos para decirme, Edgar, es que mañana pagamos y el cheque de la quincena pasada todavía está aquí. ¿Cómo así? No lo había retirado. No estaba pensando en plata. Ajá. Y yo creo que eso marcó mucho, digamos, mi desempeño profesional. A mí de verdad, lo que me movía es, digamos, mi desempeño profesional. La entrevista, el reportaje, el documental, o sea, eso. Y la plata vino por añadidura. Con mi primer salario lo que hice fue comprarme sacos. Para salir. En una Americana. ¿Verdad? O sea,
este tipo blazer. Ajá. En una americana me compré 2 sacos, uno gris y uno azul. Y con eso comencé. Y de ahí, digamos, fui administrándome, ¿qué te digo? Con lo esencial, pues yo gastaba mucho tiempo y mucha energía en el trabajo. Entonces, los salarios yo no me los echaba encima. En algún momento descubrí que yo disfrutaba mi salario comiéndomelo. Ajá. Yendo a un restaurante y pagando por una buena comida con alguien con quien yo quisiera. ¿Cómo? Hay una pregunta que me salió, se me vino a la mente ahora hablando antes de empezar. Y creo que todo el mundo se la puede estar haciendo en estos momentos. De lo que te he escuchado hasta ahorita y lo que te escuché ahora antes de empezar, ¿cómo hiciste para que las luces y las cámaras no se te fueran a la cabeza? Pues yo te decía, esto engaña. Yo me tropecé, Jorge, con la notoriedad. Mi vida se tropezó con la notoriedad. Mi plan de vida era estudiar comunicación en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica e irme a Guanacaste a hacer radio. Porque yo criticaba de que las radios en Guanacaste eran rocolas. Ponga música y saludos y mande, yegua y vaya, fiestas. Yo decía ahí, y los programas de periodismo y las noticias de Guanacaste, ese era mi plan. Antes de terminar la universidad, apenas en segundo año de carrera, yo me tropiezo con mi trabajo en Canal 7. Yo apenas estaba en segundo año de carrera cuando yo comencé a trabajar en Teletica. Y la notoriedad se me apareció. Y yo me enfoqué mucho en mi trabajo profesional. Yo siempre quise ser, y eso lo digo sin falsas modestias, yo siempre quise y he querido ser un buen profesional. Yo he querido ser bueno. Y esto yo creo que uno no le tiene que tener miedo a ese tipo de humildad. O sea, cuando uno habla respecto al trabajo, yo creo que uno tiene que tratar de ser bueno. Te vas a equivocar y vas a chocar con pared, pero uno tiene que ser bueno. Y yo siempre quise ser bueno en mi trabajo, básicamente. Entonces, la plata, Jorge, me cayó era algo, vamos, al principio, era un salario de periodista, y yo no gastaba más que, no sé, como te digo, en una salida ocasional, en algo que necesitaba para vestir. Me compré un carro cuando descubrí que los taxistas se me llevaban todo el salario del mes prácticamente, porque para ir de la casa al trabajo gastaba un montón en taxi. Y el dinero en realidad, no sé, como que fue algo más operativo que un objetivo en sí, la verdad, te lo digo de todo corazón. Bueno, es algo que no, lamentablemente me encantaría escucharlo de un montón de gente del día a día, pero cuesta demasiado. Ahora, de asalariado a empresario, la decisión me costó muchas horas de sueño. Porque o sea, uno vive, yo digo que un asalariado vive en una zona de confort, sabe Sí. que el 15 y el 30 le llega la transferencia y listo. Y yo no tenía ninguna necesidad, porque la verdad, Jorge, en Teletica uno está muy bien, uno es un chineado. Yo no me acuerdo en los 25 años que yo trabajé en Teletica haber tenido un atraso salarial. Nunca. Jamás. Nunca. Y cuando yo decido que ya no quiero seguir despertándome a las 4 de la mañana todos los días y
y que hay un momento en el que ya quiero como tener la mente en otras cosas, me costó muchísimas horas de sueño. Eran desvelos, ansiedades de noche, ¿verdad? De qué hago, porque en efecto, de los 15 a los 30 estás muy tranquilo y no te tenés, todo te lo descuentan, te llega lo que te tiene que llegar, tenés tu seguro social, vos ves, revisás. Es una zona de confort. Es total. Te llega el salario que está reportado en la caja, es tu salario, y vos decís, aquí estoy bien, ¿y qué va a pasar? Y entonces, digamos, mi estrategia fue, al final, Jorge, era lo que te decía, yo sé que yo necesito lo básico para vivir. Yo no ambiciono mucho. A mí el dinero, me gusta viajar. Creo que he recorrido buena parte del mundo y son tiquetes que cuestan hasta $3,000. Y cuando viajo me gusta comer bien, porque entendí que la memoria gustativa es una de las más fieles en la vida. Y entonces uno siempre dice, qué rico el picadillo de mi abuela, qué rica la sopa de mi tía en Guanacaste, o qué rica la carne en Buenos Aires, o qué rica la paella en Marbella. Y cuando te recuerdas de eso, el gozo de haber disfrutado eso es maravilloso. Porque de verdad que uno en la vida solo se lleva lo bebido, lo comido y lo servido, nada más. Pero fue ¿cómo te digo? Costó mucho, hubo mucho miedo. Sí. Porque en ese momento tu imagen en Teletica, estabas en todo lado, ¿sabes? Prácticamente era la imagen del canal. Y estar en esa posición y salir de esa zona de confort. Sí, fue muy complicado. Es que no les voy a mentir, hubo mucho miedo, pero vos te das cuenta que vos podés vivir con menos. ¿Ok? Por ejemplo, yo siempre he tratado de que mi nivel de endeudamiento esté bajo control. Es decir, que en efecto yo sé, bueno, los especialistas dicen que como un 30% del salario es lo que uno debe tener comprometido, pero yo trataba de que fuera menos. La razón, Jorge, es que, y esto fue un ramalazo de madurez dentro de mi carrera profesional, porque esto lo tuve claro desde muy joven. Cuando vos vivís en medios o alrededor de medios de comunicación, vos no podés acostumbrarte a la vida que ese medio de comunicación te da. Y hablo de la notoriedad y hablo de lo que podría significar económicamente. Casi que desde que comencé a trabajar, yo siempre dije, ok, yo siempre necesito tener la suficiente libertad para que en el caso de que yo en este medio me vea obligado a decir o hacer algo en contra de mis valores, que yo le pueda decir a la gente, a mi jefe, me voy, sin miedo a que yo mañana no hubiera podido pagar mis deudas. Esa sensación de la libertad emocional para poder ejercer mi oficio con total libertad, sin depender de un salario, yo lo tuve claro desde muy joven. Porque hay mucha gente que por miedo a perder su salario y la notoriedad que un medio te puede dar, hace o dice cosas que le pidan y que no debería decir ni hacer. ¿Me estoy dando a entender? Claro que sí. Pero que conste, la gente que está viendo es la primera vez que Edgar y yo compartimos. No nos conocíamos hasta el día de hoy. Pero digamos, vos estudiaste por vocación. Vos sabías desde el colegio, vos querías estar. No lo tenía claro, Jorge. A ver, yo sabía que yo era un buen comunicador. Ajá. Edgar. Pero a la hora de entrar a la universidad, ¿sí lo tenías? No, yo primero iba a estudiar microbiología, estudié un año de Derecho en la Facultad de Derecho de la UCR y luego fue que pegué contra mi realidad y contra mi deseo y contra mi gozo
Y ahí entré a la escuela de comunicación. Ok, y ahí ya se enamoró de su carrera. Y Ahí dijo, ya "Esto es me lo que quiero". acepté, digamos. Ahí ya dije, sí, esto es lo que quiero, para esto es lo que sirvo. Y cuando vos ves la lista de materias y cuando ves y comenzás a escuchar a los profesores hablar de lo que a vos te gusta y te emociona, vos decís, sí, o sea, ¿qué estaba haciendo yo en Derecho? Perfecto. Entonces estás en la universidad, ya pegas con tu realidad, te enamoras de la carrera, te gradúas y la misma vida te lleva a un Teletica, que es el medio de comunicación más importante de Costa Rica, ¿ok? Agarrar la notoriedad, estás aquí, todo el mundo sabe quién es Edgar Silva. Edgar Silva aparece en el Chinamo, aparece en Teletica Formatos, aparece en todo lado. O sea, no es por obra de la casualidad que apareces. O sea, la gente te quiere, la gente te acepta, el canal reconoce eso y te volvés prácticamente la cara del canal. Yo nunca presenté un currículum. Yo no sé qué es presentar un currículum. Yo tampoco sé qué es ir a tocar una puerta para decir, ay, deme ese programa, yo quiero hacer ese programa. O sea, en el canal siempre tuvieron y contaron conmigo para los proyectos que ellos pensaron que yo les podía servir. Y entonces estamos aquí y damos el paso a decir, hasta aquí, me voy. Ahora sí, tu paz, tu responsabilidad, todo se ve en un juego y decido irme a la producción agrícola, que es lo más inestable que hay en la vida. Porque uno no sabe si una sequía o una lluvia se va a llevar tu cosecha. No lo sabes. Hay miles de variables que pueden afectarlo. Muchísimas, demasiadas variables hay en la agricultura. ¿Dónde quedó tu paz, muchacho? En el... cuando yo me salgo del canal y me dedico a lo del café, hubo o hay todavía empresas que confían en mí para seguir utilizando mis servicios en comunicación. Entonces, yo he seguido trabajando en conducción de eventos, ahora que se popularizaron los streamings para las empresas. Yo he seguido, digamos, teniendo ingresos a partir de eso. Y la agricultura es una inversión a mediano plazo. Acuérdate que las matitas de café uno las siembra y no es hasta los 3 o 4 años que cosechan. Entonces hay un periodo de inversión donde tenés que alimentar a la planta de café y la tenés que alimentar bien para que crezca sana y que el periodo de retorno de la inversión que vos has hecho te comience a dar lo más pronto posible. Pero uno nunca sabe, Jorge, si hay una plaga o si hay una falta o un exceso de lluvia que afecta a la planta. Entonces, siempre uno vive en esa incertidumbre. Además, mi finca es muy pequeña, no es como para volverse rico ni millonario. Yo creo que hay una parte más romántica alrededor del café y por dicha me tropecé o me sigo tropezando con la confianza de muchas empresas que me buscan y vivo, digamos que eso es lo que me da la tranquilidad. Posiblemente si viviera solo de la agricultura estaría catatónico en este momento. Te lo pregunto porque hay mucha gente que nos ve que lamentablemente las circunstancias que hemos pasado estos 18 meses de pandemia hicieron que, a diferencia de vos, aquí está tu carta hoy, sí. te vas sin trabajo y ahora con mi liquidación. Cuando comenzó la pandemia estuve como 3 meses y medio sin ingresos. Y los ahorros, digamos que me mantuvieron sereno, no necesariamente tranquilo, sereno. Lo otro, Jorge, es que mi esposa es profesional y en algún momento ella necesitó de mi apoyo para sus cambios laborales y cuando yo decidí hacer mi cambio laboral, ella también me ofreció lo que yo creo que yo le había ofrecido en su momento cuando ella dio su cambio laboral o hizo su cambio laboral.
Un equipo. Sí, entonces eso te da, o sea, de tranquilidad. Antes salía, no sé, 2 veces a salir, 2 veces por semana a salir a comer. Bueno, salgamos 1 vez al mes, en época de pandemia. A comernos un taco, algo más, pero salir. Y tener a alguien que sea un profesional, económicamente independiente y que sea parte de la Junta, también te da mucha serenidad. Un equipo. Sí. Un equipo, yo lo hablaba hace 8 días con Glenda Omaña y hablábamos de lo esencial que se vuelve la paz dentro del hogar. Lamentablemente, yo hablaba con la Pedro gente que se Beirut. endeuda mucho pierde su paz, Jorge, y eso yo lo aprendí en Buen Día. Sí. Y muchas veces, muchas de las crisis de pareja, muchas de las crisis de familia vienen por causa de los desajustes en la parte financiera. Lo financiero puede echar a perder tu tranquilidad y puede echar a perder tu relación. Cuando yo hablaba en Buen Día y llevaba a profesionales para ayudarle a las familias en el orden financiero, era para que la gente recuperara su relación y recuperara su paz. Pedro Beirut, una vez que compartíamos en radio, me decía, el porcentaje mayor de divorcios en el país son por problemas financieros y no por infidelidad. Así es. Qué deteriorado entonces está Así el es. hogar costarricense. Muchísimo. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Lo veo yo en la oficina. Hacen un presupuesto, por ejemplo, y se ocultan las deudas entre ellos. Tenemos deudas ocultas, él por un lado, ella por el otro, no se dicen, pero no sé, entonces a la hora de ponerlo en blanco y negro en un presupuesto, no se lo dicen, entonces todavía tenemos la fuga. Nos mandan a la casa en pandemia a hacer teletrabajo, uno de los dos se queda sin trabajo, los dos se quedan sin trabajo suspendidos y empiezan a llamar para cobrar. Entonces, de ahí, Edgar, están llamando por una tarjeta. Se me olvidó decirte, no lo creí conveniente. Y ahí es donde empieza la revolución dentro de la casa. Cuando en la casa lo que deberíamos de tener es esa confianza, esa paz de saber que tenemos un equipo que nos está esperando y salimos todos, porque los problemas son de todos, pero también las bendiciones son de todos. Como te dije al inicio, yo le tengo mucho respeto a esa parte. Por eso, por ejemplo, mis tarjetas de crédito yo los uso como una forma de pago, no de financiamiento. O sea, cada mes yo sé lo que gasté y lo pago al contado. Yo lo diría, yo sé lo que puedo gastar este correcto. mes y listo. Y eso no te roba la paz. Y eso no me quita la paz. Me encantó lo que me dijiste ahora de la casa, de cómo la amortizaste. La anécdota es que cuando yo tuve mucha presencia en el canal y estuve haciendo muchas cosas, yo lo que dije es, ok, en octubre me llegan los dividendos de la asociación, octubre, noviembre. En diciembre me llega el aguinaldo. Ya con eso vivo, digamos, toda esa época de gastos. Las extras que me lleguen, voy a utilizarlas en otra cosa. Entonces, cuando yo trabajaba en el Chinamo, en las corridas de toros, en el Festival de la Luz, o sea, todos esos ingresos que te los pagaban en el canal como un extra, a mí me daban el cheque en esta mano y con esta otra mano yo amortizaba. Entonces yo eso lo hice durante casi 10 años, hasta que llegué a bajar el principal de mi casa, dejando el mismo plazo de deuda, y entonces eran mensualidades muy cómodas. Entonces, por ejemplo, ahora cuando yo quise salir de Buen Día, cuando yo reviso mis compromisos mensuales, yo dije, esto que yo debo sacar mensualmente, lo puedo hacer, con todo el respeto, lo voy a decir, eso lo puedo hacer vendiendo jocotes. Entonces, voy a sobreponer mi tranquilidad y mi deseo a la parte financiera. ¿Por qué voy a seguir en un trabajo que ya no me está dando el gozo que yo siempre tuve en él? Orden. Sí. El orden en todo. Sí. Y el presupuesto. O sea, presupuestas todo en tu vida. No todo, tampoco te voy a decir que soy tan rígido,
Mi esposa sí, Es economista. es economista. Son cuadrados. Ah, Le totalmente. han contado. Ah, totalmente, totalmente. Yo tal vez soy más creativo, para ponerlo de alguna forma, más lanzado, pero yo, a ver, yo sé lo que tengo y yo sé lo que puedo gastar. Yo, por ejemplo, yo no viajo al exterior si yo no tengo mi viaje financiado. Financiado no, si yo no tengo los gastos cubiertos. Ujú. O sea, yo no me endeudo para viajar, Va el presupuesto. ni me endeudo para comprar un televisor. Para las únicas cosas que me he endeudado es para comprarme la casa y para comprarme el automóvil. Esas son mis deudas, nada más. Y deudas controladas. Sí. Es que a eso es lo que voy, digamos. Voy a tomar ejemplos Porque- que he vivido. Hay gente, por ejemplo, vos sos, hay gente que igual que vos, es vos y tu esposa, son dos. Vamos para ir a comprarnos un carro. Aparecen dos con un carro de 7 pasajeros. Es que estaba muy lindo. Es que esa marca siempre me gustó. Sí, pero son ustedes dos. ¿Para qué 7 pasajeros? O sea, ¿qué utilidad No, tiene? o sea, Deme un justificante de por qué uno de 7. ahora con lo de la finca hemos tenido que comprar, digamos, carros con un poco más de tracción. Pero Ok. se justifica. Correcto. Y ya antes tal vez me había comprado uno porque, no te voy a mentir, yo tenía un vehículo, digamos un sedán bajo, entonces me invitaban al tope en San Josecito de San Carlos. Y ahí no podía entrar con el carro, pegaba, o sea, lo golpeaba, lo metía, entonces bueno, dije, ok, me voy a comprar algo más alto. Ujú. Y ahí fue donde comencé a comprar, digamos, un carro más rural, porque al ir yo a Guanacaste y al estar yendo a esos topes, esas cosas que me invitaban, necesitaba un carro más alto. Y fue el que comencé a utilizar cuando compré Pero la vos me finca. estás diciendo la palabra mágica. Lo Ah, necesitaba. lo necesitaba, sí. Es que una cosa es lo necesito y otra cosa es lo deseo. Sí. Son dos cosas distintas. Sí, sí, sí. Entonces, me imagino que don Edgar Silva va en la línea de que compro lo que necesito Sí, y para lo que deseo, lo ahorro. sí. Vamos, para viajes, Ajá. lo ahorro. Es un deseo. Una vez que yo tenga lo de los tiquetes, lo del hotel y lo de las comidas, ok, ya ahora sí puedo viajar. Yo no me voy a endeudar para hacer un viaje. No, o sea, Es que yo no lo concibo. Qué gratificante es bajarse de un avión y saber que Ya no debes no nada. no tuviste que hacer esto. Y te comes la carne en Buenos Aires con más calma y te bebes el vino en Madrid con más gusto, porque ya está pagado. Ya yo no tengo que llegar a pensar a mi casa cómo voy a llegar a pagar esta carajada. Y me imagino que el complemento de tu esposa, que como buena economista, muchas veces se han puesto y dicho, creo que eso no, o podríamos hacerlo de tal manera. Sí, ella es más... Yo soy más impulsivo. Esa risa. Ella, sí. Ah, ella es muchísimo más comedida. sí. Mucho más. Y ahora tanto, Jorge, que yo cualquier cosa que vaya a gastar, así que yo vea que necesito, que es una inversión, un gasto alto, me es consultado. ¿Verdad? Ujú. ¿Y qué tal? ¿Y cómo vamos? Y saquemos Ahora. las proyecciones. Ahora, te voy a ser sincero. Somos muy independientes en nuestro manejo, digamos, lo de la casa y lo de nuestros viajes. Está compartido, pero cada uno también maneja sus finanzas. Eso está perfecto. ¿Verdad? Yo no sé cuánta plata tiene ella en el banco. Te juro que no tengo la menor idea. Pero eso no hace que se pierda el equipo. No, para nada. Para Que nada. esa independencia también es necesaria Sí. tenerla. Sí. Y cuando vamos de viaje, ok, vos pagas los tiquetes y yo pago el hotel. Ujú. Ok, sí, yo tengo tantos dólares acá y tengo, ok, vámonos. Ya está cubierto. Lindo. Eso me encanta, o sea, me encanta, porque, como bien lo decíamos, lamentablemente el hogar está destruido. Y está Sí. destruido por cosas que se pudieron evitar. O sea, lo más enriquecedor ha sido edificante hablar Sí. con vos ahorita, pero oír a alguien que está
todavía relacionado a medios, que sale de su zona de confort y emprende, pero que mantiene primero los pies puestos en la tierra, segundo, sabe muy bien qué es un presupuesto y que me diga, no me voy de viaje hasta no tener el viaje cubierto, te lo juro que si todos pensáramos así, qué bien viviríamos. Si la gente supiera, si la gente de verdad tuviera como propósito en su vida tener paz, si ese fuera el propósito más importante, que esté la salud y que esté la paz, si de verdad eso fuera y eliminás la apariencia, el despilfarro, la fiesta, si de verdad la paz y la salud es lo más importante, les aseguro que se vive tranquilo. De vez en cuando hay que correr, pero esas corriditas están dentro del guión. No hay que improvisar. No, improvisás es como hacer un guión, es como hacer un programa de televisión. Vos haces un guión y ese guión te da un destino. ¿Okay? A veces en el programa de televisión surge algo en lo que vos improvisás, ¿verdad? Y gastás un rato ahí, haces el chiste y qué sé yo, pero luego tenés que saber que tenés que volver a la línea del guión para que de nuevo el camarógrafo, el director de cámaras, el sonidista sepa que ya estás de vuelta y ya saben qué hacer cuando haces esas cosas. Entonces ellos ven, dicen, no, está improvisando, ahorita vuelve, ya, volvió. Y ya respira. Ya respira. Edgar, demasiadas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias por cada una de las enseñanzas, de verdad. Fue, como te dije, muy edificante oírte. Y ojalá que mucha gente que nos está viendo tome para su saco. Y como vos decís, la paz no tiene precio. La paz no tiene precio. Para todo lo demás. Listo. Gracias, Edgar. Hasta luego, nos vemos el próximo miércoles.